de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 9. Segunda de Samuel 21, 9. ¿Ya lo tienes? Yo quiero que te pongas de pie un momento, por favor. Dice la palabra segunda de Samuel 21, 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Voy a seguir leyendo en el 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Escucha. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Yo quiero que leas esta última parte para ti. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Léelo en voz alta, hermano. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Padre, yo quiero soltar tu palabra en esta tarde, amado Dios. Padre, y sea conforme tu voluntad en el nombre de Jesús, amado Dios. Padre, Dios amado, yo te decía anoche, ¿qué quieres, Padre, que yo haga? ¿Qué quieres, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú quieres? Que pones esta inquietud en mi corazón y esta palabra. Padre, y yo quiero obedecer lo que tú, Padre, has puesto en mi corazón en esta tarde, amado Dios. El de enterrar los huesos de los antepasados nuestros. El de, Padre, bajar a los ahorcados que estuvieron colgados y avergonzados delante de tus enemigos, Padre. Y así como Rispa hizo, Padre, que tendió este manto de cilicio sobre la roca y se acostó, y no permitió, Señor, que sus hijos, aunque estaban muertos, no permitió que fueran tocados. Padre, y ella esperó hasta que dice que enviaste la lluvia sobre ellos, la bendición. Padre, así queremos hacer en esta tarde, Dios amado. Dame la gracia, Señor, la sabiduría, pero sobre todo tu respaldo, Espíritu Santo. Caiga, Padre, tu presencia, tu manto, Señor, sobre los hogares, sobre las familias, Padre, aquí representadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Traje mi Biblia porque quiero leerte algunas versiones. La versión que nosotros leemos normalmente es la versión Reina Valera
1960, pero me llamaba la atención en algunas versiones. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana 1995, que la tengo en mi computadora, dice así: Rispa, hija de Agía, tomó un saco y lo extendió para ella sobre una roca del cerro. Fíjate, ella habla de una roca, y la Biblia nuestra, la Reina Valera, habla acerca de un peñasco. Dice: y desde el principio de la cosecha hasta la época de las primeras lluvias, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Otra versión, que es la versión, la Santa Biblia de Dios habla hoy, 1996, dice: entonces Rispa, la hija de Aía, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Ahí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Te voy a leer una versión más y podemos entrar. Te voy a leer la versión, bueno, no es la versión judía. Bueno, volvamos a la versión 1960, que es la que tenemos todos. Hermanos, ¿qué es lo que sucedió aquí en lo que estamos leyendo? Déjame leerte un poco el contexto histórico. Aquí el rey David ya es establecido como rey, pero sucede que tú puedes leer la historia al principio de este capítulo, que hubo sequedad en la tierra, hubo una necesidad, no había lluvia en la tierra, y Dios le habla a David que esta situación era a causa de David. David afectó mucho su vida personal, David afectó su familia, afectó el reino, Saúl afectó su descendencia. Y aquí nos trae un claro ejemplo, una clara muestra de que Dios le habla a David y le dice: esto que está sucediendo es a causa de Saúl. Entonces David empieza a investigar por qué, qué hizo qué hizo Saúl. Saúl, yo no sé si tú te recuerdas, en el libro de Josué habla la historia acerca de unos gabaonitas que Josué iba a salir a pelear contra ellos y ellos fueron astutos. De hecho, esa era mi predicación para hoy, lo de los gabaonitas, pero era en otro sentido. Y resulta que estos gabaonitas fueron más inteligentes, astutos, y se vistieron de pordioseros y vinieron a presentarse a Josué. Y Josué les prometió a ellos que nadie los tocaría, que nadie los mataría. Él les dio su palabra. Entonces resulta que investigando Josué a estos gabaonitas o a estos extranjeros, él se dio cuenta que no eran extranjeros, se dio cuenta que eran gabaonitas, que era gente que vivía en medio de él. Pero como él había dado su palabra, su promesa, la cumplió y ordenó que no se tocara a estos gabaonitas. Fíjate, hermano, Saúl cuando él es rey no respetó esto. La Biblia no señala en dónde y cuándo sucedió esta historia que Saúl mató y exterminó a los gabaonitas. Pero la cosa de esto es que la tierra estaba reclamando la venganza de estos hombres. La tierra estaba reclamando, y por eso había sequedad, de que se cumpliera ese reclamo de lo que Saúl había hecho para que hubiera bendición. Yo quiero que vayas por donde el Espíritu te quiere llevar, iglesia y hermano y hermana, porque por ahí yo quiero oír que muchas veces nosotros estamos recibiendo cosas que no sabemos por qué. Entonces David, él era el rey y dijo: bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para que yo cumplir y haya paz en la tierra y esto quede saldado?
David va con los gabaonitas, con los que quedaron, y les dice: mira, ¿qué podemos hacer? Yo ya investigué realmente y qué debemos de hacer. Ellos dijeron: nosotros no queremos justicia, nosotros no queremos nada. David les dijo: pero tiene que suceder algo para que esto quede saldado. Ellos dijeron: bueno, danos 7 hijos de Saúl, danos 7 hijos de la descendencia de Saúl, y que ellos sean ahorcados. Y una vez esto quede saldado, lo que Saúl hizo. David, hermanos, dice la palabra que fue a buscar la descendencia de Saúl, y entre ellos había 2 hijos de Rispa. Rispa fue una concubina de Saúl. Saúl tuvo sus canitas al aire por allá y tuvo estos 2 hijos. Uno es Mefiboset, que no es Mefiboset el lisiado, porque Mefiboset el lisiado es hijo de Jonatán. Ese no es, ese quedó libre por el pacto entre Jonatán y Saúl. También es interesante saber eso, cómo Dios respeta los pactos. Murió la casa de Saúl, pero el único que quedó fue Mefiboset por un pacto entre el hijo de Saúl y David. Así que Dios tiene bendición siempre para sus hijos. Yo quiero ir un poquito más amplio a esto y volver aquí. Yo quiero que vayas junto conmigo a Primera de Crónicas y veamos un poquito del final de la vida de Saúl, hasta dónde Saúl llegó, vuelvo a repetir, en su desorden como persona. El hecho de que Saúl, iglesia, hermano y hermana, fuera rey de Israel no significara o no significa que él hubiese hecho errores. Por eso yo te decía que el hecho de que nuestros padres sean nuestros padres y tú los quieras y yo los quiera, quiere decir o no quiere decir que ellos no hayan cometido situaciones delante de Dios que no arreglaron y que están persiguiéndonos. Mira lo que dice Primera de Crónicas capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 13. ¿Listos? Dice la palabra: así murieron Saúl y sus 3 hijos. ¿Y qué más? Y toda su casa murió juntamente con él. Escucha, hermano, el rey de Israel, Saúl, el rey que un día fue ungido por Dios, el rey que un día Dios usó grandemente, ahora aquí está terminando sus últimos días. Pero no solamente él, sino toda su casa. Escucha, aquí están muriendo sus 3 hijos y toda su casa, pero aquí todavía no estamos anunciando los sucesos después. Aquí solamente estamos viendo los 3 hijos que estaban con él en la guerra. Había 3 hijos que estaban con él en la guerra, más su casa, o sea, había familiares apoyándolo en la guerra. Y en ese día murió Saúl, murieron sus 3 hijos y murió toda su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que los despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón.
Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. El 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaú. Puedes ver, hermano y hermana, claramente ahí, vuelvo a repetir, el motivo por cual Saúl murió. Y no murió de una manera digna. Él fue avergonzado, él fue humillado. La muerte de Saúl fue humillante, hermano y hermana, porque él se acobardó. Él ni siquiera tuvo valor para enfrentar la muerte. Cuando él se vio perdido, la historia dice que él tomó su espada y se dejó caer sobre la espada. Pero no solamente esto, iglesia. La vida de Saúl, vuelvo a repetir, cuando los filisteos llegan a desvalijar a los muertos, se encuentran a Saúl y dice que le agarran sus armas, le cortan la cabeza y se la llevan a su templo como trofeo. La ponen en el templo de Dagón, la cabeza de Saúl. Y no fue todo eso, sino que su cuerpo sin cabeza fueron y lo colgaron en una muralla para que la gente lo viera. Fue una forma vergonzosa en la que Saúl murió junto con sus hijos. Hubo valientes, los de Jabes, dice la palabra, que fueron a traer el cuerpo y le dieron sepultura. Pero lo que te estoy diciendo, mira la muerte de Saúl. Él muere decapitado y luego lo cuelgan. Pero no quedó nada más ahí la historia. No quedó nada más ahí la muerte de Saúl, sino que la tierra, Dios, lo que Saúl había hecho, le estaba reclamando. Y llegaron con los hijos de Rispa, y los hijos de Rispa no tenían nada que ver. Cuando Saúl hizo esto, tal vez ellos todavía ni vivían, todavía no nacían, o tal vez algunos de ellos eran niños. Pero cuando David da órdenes de que tuvieran que ejecutar a los 7 hijos de Rispa, ellos llegaron y ellos se preguntaron: ¿y qué tengo que ver yo en este asunto? ¿Qué hice yo para que me suceda esto? Lo que hizo mi padre, pero yo no tuve cuando mi padre estuvo ahí. Lo que te quiero decir, iglesia, hermano y hermana, las situaciones, de cómo las situaciones pueden alcanzar a través de la genealogía, a través de nuestros padres, a través de lo que hicieron nuestros padres. Aún quizás tú no hiciste ni te enteraste, como yo, que todavía no vivía cuando hubo los sucesos de mi familia. Yo nací en 1963. Estos sucesos fueron como en 1958. Yo todavía no nacía. Por muchos años nos ocultaron esta situación a nuestros hermanos, a mi familia. Muchos años. Mi mamá nunca nos mencionó lo que yo te comenté. Mi abuela nunca nos dijo nada, por temor a que nosotros fuésemos a tomar represalias en contra de las familias. Cuando ya a los 18 años, a los 19 años, en una ocasión yo me senté con uno de mis tíos y él empezó a llorar. Él empezó a contar la historia, los sucesos de la familia. Y yo dije: wow, qué tremendo. Después, cuando conozco del Señor, vuelvo a repetir, pude entender el panorama espiritual, en donde estaba yo parado, en donde estaba yo pisando. Es bien importante, iglesia, hermano y hermana, padre de familia, tú que estás aquí, vuelvo a repetir, es muy importante que en tus sucesos de joven, en tus sucesos de adolescencia, en las cosas que tú hayas cometido, en los errores, si no conociste de Cristo, está bien. Si conociste de Cristo, mucho mejor. Ve la vida de Saúl. Saúl dice que fue cortado por no obedecer a Dios, por no seguir los mandamientos, por no consultar a Jehová. Saúl fue desechado. Pero no solamente él fue desechado, no fue muerto, sino que su descendencia alcanzó lo que Saúl hizo.
Lo que yo quiero en esta tarde es que te pido que reflexiones acerca de las situaciones, de los sucesos que están aconteciendo a tu alrededor. Yo anoche el Señor me puso a viajar por mi familia. Estuve meditando con mis hermanos, acerca de mis hermanos, acerca de sus hijos, acerca de mis hijos. Estuve meditando de muchas situaciones, el por qué. Yo no me explico por qué. Yo me fui al libro de Primera de Samuel capítulo 8 y capítulo 12. No quiero que lo leas. Me quedé pensando y dije: Señor, Dios me llevó a la historia de Samuel. Samuel ha sido uno de los profetas más grandes de toda la historia. Fue el primer profeta de Israel, un hombre íntegro delante de Dios. En el capítulo 12 de Primera de Samuel, Samuel confronta al pueblo de Israel y les dicen delante del pueblo, y les dice: yo quiero delante de ustedes que me digan si algo yo les he hecho, si alguna vez yo he tomado un animal, si alguna vez yo he tomado dinero de ustedes, si algo yo he hecho delante de ustedes, yo quiero que me lo digan. Y dice que todo el pueblo contestó y dijo: no, tú nunca nos has hecho nada. Al contrario, has sido una persona recta delante de Dios. Pero yo voy al capítulo 8 del Primera de Samuel y veo que Samuel tiene hijos sirviendo en el ministerio. Y la palabra dice ahí que los hijos no fueron como el padre, que los hijos empezaron a sobornar, que los hijos empezaron a hacer cosas que no eran dignas delante de Dios. Lo que yo te quiero decir, hermano, en esta tarde, iglesia, es de que a veces son situaciones que uno no puede hacer mucho, solamente Dios tiene el entendimiento completo de lo que está haciendo. Yo he meditado mucho mejor que tú, porque algunos se preguntan: ¿y qué de tus hijos? Yo he meditado en esa situación, hermano. Yo he meditado y digo: Padre, mira, he dado mi vida junto con mi esposa, he dado hasta lo que no tengo. ¿Y qué sucede con mis hijos? ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy mal? ¿Dónde estuve mal, Padre? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Qué situación, Dios eterno, he hecho yo que todavía no lo he descubierto? ¿Por qué? Samuel se hacía esas preguntas. Samuel decía: yo he sido íntegro para ti, Dios. Yo ungí a David, yo ungí a Saúl. ¿Qué es lo que sucede con mi vida? Pero vuelvo a repetir, iglesia, son cosas que solamente Dios las sabe, solamente Dios conoce. Pero lo que yo te quiero dar en esta tarde, entender, hermano y hermana, así como Samuel le dijo al pueblo de Dios, así yo también te digo en esta tarde. Tal vez algunos se preguntarán acerca de mis hijos. No te puedo decir nada, hermano. Yo no sé. Solo sé que tengo hijos y que yo los he consagrado a Dios y que les he dado lo mejor testimonio dentro de mi casa junto con mi esposa. Lo demás no sabemos. Lo que sí estoy seguro, hermano y hermana, de que tú no puedes venir a reclamarme jamás acerca de mis hijos, nunca. ¿Sabe por qué? Porque a ninguno de ellos yo los tengo ejerciendo en el ministerio. Eso es lo único que Dios yo puedo librarme. Tú tendrías razón al venir a reclamarme algo acerca de mis hijos si yo los estuviera ministrando en este lugar, pero yo no los tengo ministrando. Sé que el Señor tiene un tiempo para ellos. No sé cuándo, no sé cómo, no sé a qué horas. Todo eso yo pensaba anoche, yo meditaba. La persona que habló por teléfono, dije: Padre, me dolió mi corazón ver la actitud, ver la situación de esta muchacha. Triste, me entristeció mi corazón. Dije: Padre, ¿cómo es posible las familias? ¿Dónde están yendo? Y empecé a visualizar, vuelvo a repetir, alrededor de mi familia. Empecé a visualizar mis parientes. Empecé a visualizar a gente de la iglesia, gentes que como yo tiene hijos grandes y que quisiéramos y que deseáramos que nuestros hijos estuvieran en el ministerio. Aquí hay personas, vuelvo a repetir, en este lugar que tienen hijos pequeños, no entienden todavía, hermano. Dice un dicho por ahí que se enseña a ser hijo cuando se es padre. Hay muchos jóvenes aquí que no entienden. Hay matrimonios aquí que tienen hijos jóvenes, niños, y tal vez llegan a pensar como yo un día pensé de un pastor. ¿Saben lo que yo pensé de un pastor cuando mis hijos tenían 12 años? Cuando mis hijos tenían 13 años, yo me jacté delante de Dios
Y le dije a Dios, ¿cómo este hombre que es pastor, cómo este hombre que es diácono tienen desorden en su casa? Déjame decirte que esas palabras a los años me las tuve que tragar y le tuve que ir a pedir perdón a este hombre. Porque yo vi a mis hijos, 2 hijos de 12 años, el otro de 10. Mis hijos, los que lo conocieron, hermano, déjame decirte que hasta la edad de 12 años, mis hijos, mi esposa lo bañaba 2 veces por día, los cambiaba. Mis hijos, hermano, ellos se sentaban, eran unas personas tan finas que donde yo iba, siempre la gente me decía, oye, qué educados son tus hijos. En la iglesia no me dieron problemas. En la escuela mi hijo el mayor adelantado le dieron becas para hacer lo mejor. Mis hijos, hermano, déjame decirte que aunque se oiga mal, mis hijos nunca los viste con los mocos de fuera, jamás. No los viste con un suéterzote grande ni mancha, para nada. Mi esposa me los cambiaba 2, 3 veces por día. Bien alineados mis hijos, bien limpiecitos, llenos de diploma. Tengo diploma guardado de mi hijo, especialmente el grande, como no tienes idea. Como no tienes idea. Y yo me jactaba. Y yo llegué a pensar algún día de un pastor y decía entre mí, ¿cómo es posible que este hombre lo tengan de diácono, lo tengan de líder? Y mira, sus hijas son un desorden. A los 4 años que dije eso, yo me estaba tragando esas palabras. Cuando mi hijo el mayor en la high school empezó a dar problemas, que cuando me enteré de lo que él hacía en la secundaria, en la preparatoria, dije, Dios eterno, lo desconocí. Completamente lo desconocí. Entonces pude entender verdaderamente el valor de ser padre. Yo tuve que ir con este pastor un día y le dije, quiero hablar con usted, quiero pedirle perdón. Personalmente yo pensé y dije de usted esto, y yo quiero por favor que en esta tarde usted me perdone por lo que yo llegué a pensar de usted. Hermano, vuelvo a repetir, tú que tienes hijos pequeños, tú que todavía no tienes hijos, hermano y hermana, escucha con sabiduría la palabra de Dios. Nuestros hijos nunca dejarán de ser nuestros hijos, porque llevan tus genes, llevan tu sangre. Jamás dejarán de ser tus hijos, nunca. Pero eso no echa de ver que ellos vayan a sufrir situaciones o problemas o consecuencias propias o consecuencias personales tuyas. ¿Sabes lo que esta joven está pasando cuando ella nos habló del hospital? Situaciones de sus padres. Porque sus padres no han querido alinearse, han oído la palabra de Dios. Hay un desorden espiritual, ha habido adulterio en la familia, ha habido traición, ha habido droga, ha habido falta de respeto. No se han ya respetado el esposo y la esposa. Y los hijos están pequeños y piensas que no te están oyendo y piensas que no está sucediendo nada. Escucha, hermano y hermana, tú que estás escuchando esta palabra de parte de Dios. Dios quiere arreglar tu situación. Yo dije, no es posible la semana pasada estar trayendo enseñanza tras enseñanza y no ver efectividad dentro de las familias. Hoy en esta tarde Dios, hermano, quiere que tú vayas atrás en retroceso mientras tú escuches esta predicación y puedas tú empezar a desligar sucesos de tu vida con tus padres y con tus abuelos. Ellos nunca van a dejar de ser tus padres. Escucha, lo que yo estoy hablando son sucesos espirituales, ataduras, ligaduras que ellos dejaron para marcarte el resto de tu vida, no solamente a ti sino a tu descendencia. Mira, Rispa, esta mujer no tenía ninguna situación que hacer ahí. El único error que tuvo esta mujer, ser concubina de Saúl, es haberse metido con Saúl. Ese es el error que ella cometió. ¿Sabes lo que significa Rispa? Me gusta. Carbón encendido. Una mujer valerosa. Carbón encendido. ¿Sabes algo tremendo de esta mujer que hizo? Ella defendió a sus hijos.
carbón encendido. Ella se plantó firme. Ella se plantó y dijo: los voy a entregar si es que el rey me lo está pidiendo, pero yo voy a defenderlos para que ninguna ave, para que ninguna fiera venga a tocarlos. Se los voy a dar al rey. Se los voy a dar al rey, pero mientras que yo viva, yo voy a interceder por ellos. Se los voy a dar, pero mientras yo tenga aliento de vida, yo voy a tender un manto de silicio sobre ellos. Yo voy a dar mi vida y voy a cuidarlos y voy a guardarlos, dijo esta mujer, hasta que la lluvia del cielo venga sobre ellos. Carbón encendido es lo que significa Rispa. Tú necesitas ser un carbón encendido para defender los derechos que Dios te ha dado para con tu familia. A ti te toca orar, iglesia, hermano y hermana. No le toca orar nadie más por tus hijos. Si tú le quieres dar tus hijos al enemigo, se los estás dando, pero a ti te corresponde cubrirlos. Rispa fue y tendió un manto de silicio sobre la roca. Y ahorita vamos a ver ¿qué relación tiene esto con Cristo? Yo quiero que vayamos a Proverbios y vamos a regresar a esta palabra. Proverbios capítulo 26. Gloria a Dios. Luego regresamos a la palabra. Proverbios capítulo 26. Versículo 2. ¿Ya lo tienes? Mira, iglesia, aquí hay un proverbio sabio que tenemos que leerlo por algunas 3, 4 veces hasta poderlo entender. Dice la palabra: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Está un poquito difícil de poderlo entender. Como el gorrión en su vagar. Imagínate un gorrión en su vagar. Y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Te lo voy a traducir. El gorrión y la golondrina no llegarían a su destino si no es que volaran. La golondrina y el gorrión no marcarían un destino. Ellos marcan un destino a través de su vuelo, a través de su vagar. Ellos llegan al destino. La maldición, dice que la maldición tampoco llegará a nosotros si no es por causa. En otras palabras, si no hay causa de maldiciones en tu vida por las cuales vengan, no llegarán. Pero si hay una causa de maldición a tu vida, entonces esa maldición vendrá. ¿Qué es lo que pasó con Rispa? Es lo que pasó con sus hijos. Es lo que pasó con la familia de Saúl. La maldición vino por causa de Saúl a la familia de Rispa, que lo único error que ella tuvo, vuelvo a repetir, ser concubina, ser amante de Saúl. Ese fue el error, o ese fue toda su culpa, pero sus hijos tuvieron que pagar con la horca. Tuvieron que ser muertos. Escucha, hermano y hermana, hay cosas en la vida que tú y yo cometimos y piensas que porque se te olvidó y porque fue hace 25 años y hace 20 años, piensas que ya se le olvidó a Dios. Sucesos que se están viendo en las familias ahora son resultado de algo que sucedió años atrás y que se ocultó delante de los ojos de Dios. Y yo puedo ver familias destruyéndose una tras otra, enfermedades, hermano,
enfermedades en la familia. Oye, se murió uno de cáncer, luego se muere otro de cáncer y otro de cáncer. Qué raro. Y un hijo viene y es alcohólico, superalcohólico, y su hijo es alcohólico. Oh, dicen que es por herencia. Maldiciones raras, de muertes raras, enfermedades raras, situaciones raras. En la familia la mujer fue madre soltera, su hija es madre soltera y su nieta es madre soltera. En la familia hay solterones, hombres que no se casaron. En la otra primo, hombres solteros que ya tienen 40 años, no se han casado. Y luego el otro primo, cosas que raras. Raras, y te puedo ir mencionando situación tras situación. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, dice la palabra, que en Cristo las cosas antiguas, las cosas pasadas son pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces nosotros solamente declaramos ese versículo bíblico porque en la vida real estamos viviendo en el pasado. Mucha iglesia de Cristo solamente repite ese versículo bíblico porque lo repite y porque está en la Biblia, pero literalmente se está viviendo una vida peor que cualquier inconverso. Porque dice este proverbio, capítulo 26, versículo 2, que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así también la maldición nunca vendrá sin causa. Yo quiero que volvamos, para ir finalizando, a segunda de Samuel nuevamente. Entonces dice la palabra en segunda de Samuel 21:10 que Rispa, hija de Ajá, tomó tela de silicio y la tendió para sí sobre la roca o sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre quién, sobre sus hijos, agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos, ni de día ni de noche. Fieras del campo. Hermano, fueron meses los que esta mujer estuvo cuidando los cuerpos. Fueron meses que esta mujer estuvo ahí sobre esa peña. Fueron meses que esta mujer estuvo cuidando y esperando hasta que la primer lluvia cayese sobre ellos. Esto es espiritual, iglesia. Porque esta mujer entregó a sus hijos que estaban muertos. Espiritualmente muchas veces nosotros entregamos a nuestros hijos muertos. Se los ponemos en las manos de Dios, pero tenemos que estar constantemente intercediendo y orando y cubriéndolos día y noche a ellos. ¿Sabes qué es lo que hizo su mamá de Juan? Mi tía. Su mamá de Juan tiene como, yo creo que 35 años en el evangelio o más, casi tiene mi edad en el evangelio esta mujer. Yo la fui a visitar el año antepasado a Oaxaca, y esta mujer me senté a platicar. Es una mujer como de 80 años, yo creo, pero fuerte la mujer. Ella sale a evangelizar, la mujer fuerte, pequeña de estatura, pero su corazón fuerte en el Señor. Y ella me decía, yo nunca jamás dejé de orar por mi hijo, jamás. Me decían que mi hijo estaba perdido, me decían que mi hijo era drogadicto, que él andaba perdido. Dijo, pero jamás, día y noche yo intercedí, día y noche, nunca me cansé, me levantaba en la madrugada, me levantaba a la hora que fuera, día y noche estuve, hasta que un día Dios lo trajo al conocimiento nuevamente. Rispa, carbón encendido. Rispa entregó a sus hijos porque el rey se los había pedido. Pero vuelvo a repetir, pero ella tomó una posesión de intercesora. Ella tendió un manto sobre de ellos. Ella se puso a interceder, a orar y a esperar el tiempo de Dios para ellos. Jesucristo le dice a Marta, a María,
Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algunos de nosotros tenemos familia que están muertos. Algunos de nosotros tenemos hijos que están perdidos. Algunos de nosotros pensamos que ya no tienen salvación. Pero Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Rispa creyó a la palabra de Dios. Rispa creyó y Rispa estuvo intercediendo. Y Rispa puso carbón en sus labios y esperó la lluvia de parte de Dios. Ella esperó hasta que sus hijos fueran sepultados. Ella esperó hasta que la maldición que Saúl traía fuera sepultada, hasta que los huesos de ellos fueron enterrados. Entonces dice que la tierra fue propicia para Dios. Dios, iglesia, hermano y hermana, hoy te quiere bendecir con tu familia. Los que tienen hijos pequeños, hermano, dale gloria a Dios. Porque cuando yo tenía hijos pequeños, descanso ahora en el Señor. No te digo que no, completamente. A mí, déjame decirte, hermano, que no se me ha ido el sueño. Y mi esposa sabe, por pensar en nada. Por eso anoche me extrañó y me dijo: ¿pero qué tienes? O sea, ¿estás pensando? Le dije: no puedo. Y la mente, sentía yo algo. No era preocupación específica por nada, solamente vuelta y vuelta. Y eran las 1, las 2, las 3:30. Y dije: Señor, los que tienen hijos pequeños en este lugar, vuelvo a repetir, hermano, dale gloria a Dios. Tú podrás decir: mis hijos son los mejores. Quizás, no sé. Pero déjame decirte que tus hijos van a crecer, que tus hijos van a llegar a la adolescencia, que tus hijos van a marcar 14, 15, 16 años. Y ellos van a buscar sus propios amigos. Y ellos van a decidir por sí solos. Y ellos no te van a dar cuenta de lo que ellos hacen. Entonces podrás entender verdaderamente lo que es llegar a ser padre. Y el no poder dormir muchas veces. Y el estar pensando. Y el estar orando. Y el estar intercediendo. Yo te digo sinceramente, hermano, delante del Señor, yo descanso en el Señor. He puesto a mis hijos en las manos de Dios y le digo: Señor, mi Dios amado, así como tú tuviste misericordia de mí, que me alcanzaste a mis 26 años, yo sé que tú vas a alcanzar a mis hijos, Padre. Ellos están cubiertos, ellos tienen un propósito en tu vida. Ellos, Dios eterno, vienen de una generación que te va a servir. Y yo voy a esperar la lluvia sobre ellos, Padre. Pero vuelvo a repetir, hermano, tienes que empezar a trabajar en este tiempo con tu familia. Tendió una tela de silicio sobre el peñasco. Dice la palabra que después que llovió sobre ellos, entonces David se enteró lo que Rispa. El rey se acordó lo que Rispa estaba haciendo y fue a traer los huesos de Saúl y de Jonatán a donde estaban, y los trajo, y dice que los enterró, que les dio sepultura. Y hasta que no les dio sepultura, dice la palabra que entonces la tierra recibió la bendición. ¿Qué es un manto de silicio? Un manto de silicio, vuelvo a repetir, es una tela que ella tendió de dolor. Ella tendió ese manto, pero había dolor en ella. Pero a pesar de eso, ella esperaba algo. Ella lo tendió sobre una roca, ese manto. Ella sabía que aunque había dolor en su corazón, ella sabía que aunque había mucho dolor en su corazón, ella confiaba y esperaba que algún día ese manto fuera cambiado en un manto de bendición y de protección. Y ese manto, a través de Jesucristo, nuestra roca, se convierte en manto de alegría, manto de gozo,
manto de salvación, manto de alegría. Yo quiero que vayas a Isaías 61 y con esto voy a terminar. Mira lo que Jesús, o lo que Isaías habla en Isaías 61 referente a Jesús. Y este pasaje Jesús lo puedes ver en Lucas capítulo 4, que es Jesús hablando de sí mismo. Dice Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, así como a Rispa, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Este manto, iglesia, hermano y hermana, que un día Rispa tendió sobre la roca, ese manto, esa roca es la roca, es Cristo. Que ese manto de silicio, ese manto de tristeza, ese manto de aflicción, ese manto de cautividad ha sido cambiado ahora en un manto de alegría, en un manto de gozo, en un óleo de gozo sobre tu vida, hermano y hermana. El manto, vuelvo a repetir, que un día Rispa puso sobre la roca, un manto de silicia, Jesús lo está cambiando aquí en este versículo 3 de Isaías 61, donde dice que Él ha sido enviado a tender un manto de alegría sobre las vidas, sobre los corazones angustiados, sobre las familias que no tienen esperanza, sobre las familias, hermanos, que están en división, sobre familias que están en contiendas. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Y con esto quiero terminar. Me dijo el Señor que yo pusiera un manto sobre las familias hoy en esta tarde. Este manto, hermano, lo vamos a hacer proféticamente y vamos a hacer pasar las familias, y a la familia les vamos a tender este manto. Este manto va a ser simbólico como un manto de unidad, como un manto de gozo, como un manto de alegría sobre tu familia. Y hoy vamos a cortar maldiciones que muchos de ustedes traen arrastrando. Quizás en este lugar tú naciste fuera del matrimonio. Tal vez en este lugar tú has procreado hijos fuera del matrimonio. Tal vez en este lugar a ti te regalaron cuando eras niño y no conociste a tu padre y a tu madre. En este lugar tal vez tu padre hizo algo que nunca te declaró y tú vienes alcanzando esas situaciones. En este lugar tal vez tú hiciste cosas que no has arrepentido, no las has aclarado a Dios, y tú vienes arrastrando a tu familia, como es el caso de esta familia de anoche, que no se pueden perdonar uno al otro, que se está viviendo en una casa con odio y con rencor y con traiciones. Eso no es una familia, iglesia. Eso no es una familia donde se está viviendo con pleitos, con contenciones, con divisiones, con rencores, con traiciones, esperando lo que tú me hiciste te lo voy a hacer, y luego viceversa. Eso no es Dios. Dios quiere tender en esta tarde, voy a repetir, un manto sobre las familias. Pero en esta hora primeramente queremos orar y queremos llevarte a una guía de oración donde tú puedas renunciar a situaciones de tu familia. Te queremos desarraigar, te queremos desprender de situaciones. Tal vez tú, vuelvo a repetir, no conoces la genealogía de tu padre, o tal vez tú dices: oh, sí, dicen que mi padre era esto o que mi abuelo.
Pero hoy queremos arrancar eso. No queremos, hermano, que pase lo que pasó con Saúl, que Saúl fue arrancado por Dios por no consultar a Dios. Pero también no solamente Saúl, sino que su familia. Jesucristo, Él es el que ha traído un manto en este tiempo para cambiar las familias. Jesucristo, hermano, a Él se le ha ungido. Él ha sido enviado en este día para nuestras vidas, en este tiempo. Jesucristo, vuelvo a repetir, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y muchos de nosotros, vuelvo a repetir, muchas de nuestras familias están en esa situación, sin esperanza. Pero para Jesucristo no hay imposibles.